a veces en lo carnal, cuando las cosas no son como queremos o como no las vemos de manera visual, desfallecemos. Pero nuestra certeza es que Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Israel pasó por la esclavitud, por el desierto, por guerras, por incertidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando salió de Egipto, lo que pasaron fueron todo lo que la palabra acá está diciendo. Estuvieron esclavos en Egipto 400 años. Amén. Luego salen porque clamaron y Dios dio su esclavitud, los quiso libertad. Y estuvieron en el desierto, pasando 40 años de sus vidas allí por la desobediencia. Luego vinieron las guerras, cuando Josué, un gran militar, toma el qué, la dirección de Israel por el mandato de Dios cuando muere Moisés, y vienen guerra tras guerra tras guerra. Y en medio de todas las situaciones, la incertidumbre. Amén. ¿Gracias a qué? Quizás a la desobediencia que tuvieron. Ver cuando muchos pueblos los oprimían. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cuando fueron fieles a Dios, ellos tuvieron la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Incluso muchos momentos no tuvieron que mover un dedo y solo el ángel del Señor acababa con todas, con naciones enteras en presencia de ellos, para que vieran que nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Amén. Pero al final pudieron declarar algo poderoso. No faltó la palabra. Aleluya. Todo se cumplió, dice el libro de Josué como lo leímos. ¿Qué decía? Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Y eso hace parte de la vida, hace parte del proceso. Amén. Todos queremos, como dijo Alison ahora en su acción de gracias, estoy muy feliz porque todo me ha salido en 5, todo me ha salido perfecto. Entonces, ¿qué diremos pues cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Ah? Cuando las cosas no son como queremos, cuando quizás nos tropezamos y nos resbalamos, cuando llega la incertidumbre, las guerras, cuando llegan los conflictos. Es allí también donde debemos dar gracias a Dios, ¿qué? Por todo. Darle gracias a Dios por lo bueno es muy fácil, maravilloso, eso alegra nuestro corazón. Pero entonces aquí, hoy la pregunta no es si Dios ha sido fiel. La pregunta correcta es hoy para nosotros es, ¿hemos sido agradecidos por la fidelidad de Dios? Amén. Por lo menos yo estaba, y creo que muchos han estado preocupados todos porque lo hemos mencionado. Ay, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Se incrementó esto, se incrementó lo otro. Y no hemos visto sino que piedras. Hemos inventado piedras en un camino. Las hemos inventado porque el camino Dios lo ha aparejado. Aleluya. Amén. Y hemos sido nosotros quienes hemos puesto los paradigmas. ¿Para qué? Para no avanzar. Por eso aquí la pregunta no es si Dios ha sido fiel, porque a la verdad Dios ha sido fiel. Y por eso debemos ser agradecidos. Y por eso la pregunta que hoy nos hace el Señor es, ¿hemos sido agradecidos por la fidelidad de Dios? Y si quizás nos ponemos a pensar en ello y examinamos en un tiempo, yo creo que no hemos sido agradecidos. Quizás de palabra, sí, pero no de hechos. Porque eso, las piedras que hemos puesto en el camino han sido superiores a la fidelidad de Dios, que nos han hecho que retener nuestra gratitud a Dios por lo que ha hecho. Y hoy es el momento para decirle al Señor, gracias Señor, por tu fidelidad y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. La fidelidad a Dios, familia, Alison y todos, no depende de nuestras circunstancias ni del momento en el que estemos. Si estamos bien, soy agradecido y soy fiel a Dios. Si no, le renegamos. Hoy Dios nos dice que la fidelidad al Señor no depende de las circunstancias, sino que la fidelidad a Dios tiene que ser permanente, porque muchas veces estamos midiendo a Dios por lo que vemos. Amén.
Y hoy Alison trajo un testimonio muy lindo, claro que nos alegramos en él, pero que nos ayuda a todos porque a todos nos ha pasado. Somos agradecidos por lo que vemos, si las cosas nos están saliendo bien, pero Dios no se define por nuestras temporadas. Amén. Dios no lo podemos definir de acuerdo a nuestras creencias, a lo que creemos o pensamos. Si estoy bien, Dios es bueno, Dios es fiel. Si no, esta temporada está muy mal, entonces ya Dios no es bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, ¿qué nos dice? Le damos la palabra a todos unánimemente. Porque nosotros siempre estamos categorizando a Dios y lo estamos definiendo de acuerdo a nuestra ¿qué? A nuestra condición, a lo que estamos viviendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si fuéramos infieles, el Padre será fiel. Amén. El Santo, el Todopoderoso, nos dice en esta mañana, si fuéramos infieles, como la verdad lo somos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, santo, poderoso, amoroso, bondadoso, misericordioso, que a pesar de nuestras infidelidades, de acuerdo a nuestra ¿qué? A nuestra temporada, o a lo que percibimos, o a nuestras circunstancias, Dios permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es maravilloso. Dios fue fiel en el desierto, cuando no había nada. Amén. Dios fue fiel en la espera, cuando parecía silencio. Dios fue fiel en la batalla, cuando todo era incierto. Y si miramos ahí el pueblo de Israel en ese contexto, siempre hubo un pueblo infiel, que tenía que ser Moisés el que caía a la presencia del Señor y buscaba la presencia de Dios para interceder por ellos. Claro que no era necesario, porque uno dice, claro, no es las luchas del siervo Moisés, tratando siempre de meterle a Dios el pueblo por los ojos, por su infidelidad, pero Dios es tu pueblo, tú lo elegiste, ¿qué dirán las otras naciones? Y uno dice, como tratando de enredarle, de convencer a Dios. Y no era eso, sino que el corazón de Dios era tan grande y misericordioso, que dejaba de un lado la infidelidad de su pueblo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él había elegido a su pueblo para sí. Y como Él lo eligió, permaneció con Él a pesar de la infidelidad. Asimismo Dios, amada iglesia, permanece con nosotros a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestro parecer. Muchas veces Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel, aunque tú y nosotros no lo entendamos. Amén. Él tiene sus formas de hacer porque sus planes son mejores que los nuestros. Y aunque nosotros a veces no entendemos la multiforma ser de Dios y de hacer, Él permanece fiel a pesar de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí hay una verdad profunda. Dios no solo cumple cuando llega la bendición. Aleluya. Porque a veces también esperamos ese el resultado. Cuando estoy en el resultado, ay, cuando recibimos la bendición en nuestras manos y se materializa, ay, Dios es fiel. No, Dios es fiel en medio del proceso. Dios ya está cumpliendo lo que ha prometido en medio del proceso. Y eso es lo que a veces no vemos, porque somos tan limitados que solo queremos ver el resultado ya hecho, materializado. Pero como Dios me ha dicho y nos ha dicho, gocémonos en el proceso, porque en medio del proceso es bendición tras bendición que se va añadiendo a nuestras vidas, y por eso debemos ser agradecidos con Dios. Agradecidos en medio del proceso. ¿Cuál es el proceso, Alison? Ser profesional. Anthony, graduarse. Emanuel, graduarse. Líbani, graduarse. Ese es el proceso. Ese es el proceso, ser graduados.
¿Sí o no? El resultado es graduarse por el proceso. Pero ese proceso tiene que a veces no nos va tan bien. A veces el examen no va a ser un 5, va a ser un 4, un 3, un 2, un 1. Por eso gracias a Dios también. Porque quizás ese 1 nos está diciendo, hay que reforzar, hay que estudiar un poquito más, hay que dedicarnos un poquito más. Hugo, William, más que testigos de esto en medio de sus tesis, de sus estudios. Hugo en medio de ese programa, una y otra vez. ¡Qué proceso! Todo ese proceso no fue fácil, Hugo, para llegar a lo que hoy quizás sigues en el proceso. William, con Python, con todas esas cosas que hacía que le subían la presión, le privaban de una salida con la familia, con la esposa. Pero cada uno de esos subprocesos iban formando y fortaleciendo el gran proceso y pudieron ver un producto terminado que va a ser, ¿qué? Sus grados, el proyecto que Hugo tiene, que hoy ya ha vendido 2 y que con el favor de Dios vendrán muchos más. La universidad, mi universidad, de cada uno, en el trabajo, cada situación que pasa es el proceso, pero finalmente Dios ha prometido, ¿qué? Un final glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese proceso también tenemos que ver la mano poderosa de Dios, no solamente el resultado cuando lo tenemos en la mano como una gran bendición, ya será una gran bendición de muchas bendiciones añadidas en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ese proceso el que no nos gusta ver a veces porque no es como lo esperamos. Cuando quizás nos esforzamos y estudiamos y batallamos y tuvimos fe y esperanza y no se dio, ahí nuestras fuerzas que decaen y desfallecen nuestra fe muchas veces y llega la recriminación cuando quizás el final va a ser glorioso. Y quizás no lo vamos a valorar porque no nos gozamos en el proceso. Aleluya. Gratitud a Dios por su palabra, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido a nuestras vidas. Aleluya. La gratitud es una acción, una conducta, es una revelación, no una emoción. Primera de Tesalonicenses 5:18. Hay personas que solo agradecen cuando reciben, pero el creyente maduro agradece porque reconoce lo que Dios hace día tras día. Amén. No agradecemos sino ese resultado, el final. Ay, gracias Señor por este resultado. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo. Mire esa palabra ahí tan importante. ¿En qué? Todo. Da gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice por todo. No dice de gracias a Dios por todo, por ese resultado ahí, sino en todo. Que sea en todo, incluye también el final, pero también el proceso. Aleluya. Demos a Dios gracias a Dios por todo. No por todo, sino en todo. Porque en todo cabe el por todo, que es el resultado final de lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Amén. Dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas veces no sea lo que nosotros estamos esperando hacer, ni el lugar en el que esperamos estar. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Y si esa es la voluntad de Dios, ¿cómo no va a haber un futuro preeminente? Y los tiempos serán de refrigerio y de gozo y alegría. Aleluya. Amén. Amén. Porque hay cosas que duelen, pero aún así Dios está aquí obrando. En ese proceso hay cosas de incertidumbre, de dolor, de desesperación. ¿Cierto, William, Hugo? Y los niños y todos, desde el rol en el que estamos en un proceso, una vida cotidiana, en un proceso médico. Mamá decía ahora con los problemas, yo tenía mucha duda, mucho temor, mucha incertidumbre. La operan en las mejores manos, Dios estuvo con ella, le fue bien. Y ya después, no, que yo no estoy viendo bien, que no sé qué, que se me corrió el lente, que una cosa y la otra. Pero Dios obra en todo momento.
Dios está formando. Dios está cumpliendo un proceso mayor en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. La gratitud espiritual nace cuando entiendes que Dios nunca pierde el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, La amén. gratitud espiritual, mire que es espiritual, porque siempre estamos en un ámbito espiritual que a veces no reconocemos y que olvidamos. Y le damos solamente crédito a lo carnal, a lo que carnal es lo que estamos viendo aquí. Y recuerde que lo espiritual es más grande que lo que podemos ver. La gratitud espiritual nace cuando entiendes que Dios nunca pierde el control, ni siquiera en lo que no comprendemos. Y eso sí que nos falta, ¿cierto? Tenemos que tener el control nosotros, comprender, conocer el paso a paso. Y se nos olvida lo que cantábamos ahora. Ni ojo vio, ni oído oyó, porque los planes de Dios son tan grandes y maravillosos que difícilmente comprendemos, porque si los comprendiéramos siempre estaríamos tranquilos y estaríamos como dijo Jesús, si tuvieras fe como ¿qué? Como un granito de mostaza. Nuestra vida sería de confort, porque no comprendemos la grandeza y la magnificencia de Dios, porque nosotros somos los que queremos tener el control y esa seguridad humana de que todo está bien, una vinculación, usted ya sé que tengo un salario cada mes, ¿cierto? Porque ese tema que están explicando yo lo comprendo fácilmente, entonces que pongan el examen porque sé que lo voy a ganar, porque siempre tenemos miedo a la incertidumbre, a lo que no vemos, a lo que no conocemos, a lo que no entendemos, a lo que no sabemos. Eso hace parte de nuestra naturaleza. Pero si por encima de esa naturaleza le metemos lo espiritual, entendemos y comprendemos que Dios tiene el control y que ese que tiene el control es poderoso para mover ese control como quiera y darnos que el fin que esperamos, como lo dice su palabra, ese fin que esperan es glorioso y es bueno, porque están bajo los pensamientos y los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Tenemos que tener, amada familia, en nuestras vidas la gratitud, pero para tener gratitud tenemos que tener memoria, porque la memoria es lo que nos va a llevar a recordar lo que Dios ha hecho. Amén. Y si tenemos una memoria fortalecida espiritual para recordar lo que Dios ha hecho, estaremos más tranquilos, con más paz en nuestro corazón, en lo que viene, en lo porvenir, en el futuro. Amén. Porque sabemos que ese futuro va a ser precioso, va a ser glorioso. Porque el que lo hizo una vez, como hizo una canción, sé que lo hará otra vez. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Israel, como leíamos ahí al principio en Josué, podía decir, todo se cumplió. ¿Qué era? Tener la tierra prometida. Hubieron dificultades, sí, por la desobediencia. Pero ese que fue fiel en decirles, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, ¿cierto? ¿Y qué le prometió? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y serás bendición. Fue la promesa que el Señor hizo a Abraham. Dicen acá en esa palabra de Josué, se cumplió. Porque recordaron, ¿qué? El proceso. Porque recordaron el camino. Y aún Dios le dice a Josué y Josué al pueblo, nunca se aparte, ¿qué? De vosotros. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes de hacer conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que te saldrá bien. Y si uno lee las escrituras, ustedes lo han leído, van a encontrar que siempre habían profetas y sacerdotes que recordaban, y en los salmos está escrito, recuerden el Señor que hizo obras y señales y milagros y no sé qué, y destruyó al rey Og de Basán y no sé qué, y no sé qué. Recuerden.
Recuerden a ese Dios que hizo obras, señales y milagros para que hoy estén bien. ¿Para qué? Para que su fe permaneciera en ese poderoso Dios y no se apartaran como hicieron en pos de dioses ajenos, y por eso tenían que sufrir. Y por eso eran el profeta y los sacerdotes en ese momento fieles a Dios, que les recordaban: quizás están viviendo esto por lo que ¿qué? Se apartaron de la ley y los caminos del Señor. Pero acercaos a Dios, acercaos al Señor, volveos a Dios. Y era siempre, y lo que decía mi mamá cuando decía que hay que estar dando testimonio, siempre, no de las cosas íntimas, ojo, que salimos, que hicimos, que comimos, no, eso es parte de la familia, pero lo que ella hace, los versículos, los mensajes, eso es diferente. Eso es una forma de evangelizar y recordarle a las personas que Dios es real y que si tiene una situación, en Dios hay soluciones. Amén. Amén. Ya lo íntimo de la familia, que salimos, que paseamos, una que otra foto personal, pero ya es que hace parte de la intimidad de la familia y que la gente tiene que saber que con una foto que usted ponga suya, ahí ¿dónde estará? Bueno, si esa como es cristiana, pues Dios le ha bendecido. Pero es diferente, ¿me hago entender? Dice entonces el Salmo 77:11. El problema de muchos, no es el Salmo, el problema de muchos creyentes hoy no es la falta de bendición, es la falta de memoria espiritual. Amén. Y por eso dice el salmista, capítulo 77, verso 11, que nos obliga a nosotros mismos, familia, se habla uno a sí mismo, no es al otro, no es usted, vea, uno a sí mismo, dice la palabra, me acordaré, decía David, el salmista, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Amén. Amén. Cuando yo digo mirar el retrovisor, que siempre busco paz en eso, en medio de las tormentas y los ataques que hacen parte de la vida, miro el retrovisor y recuerdo todo lo que Dios ha hecho para traerme hasta hoy, hasta aquí, hasta donde hoy estamos. Amén. Amén. Y mucha gente no ha salido de la miseria en la que vive. Y nosotros podemos decir hoy, familia, y ser agradecidos con Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Y hasta hoy nos ha sostenido. Y hasta hoy no solo sostenido, porque hay gente que sostiene bajito, nos ha bendecido grandemente. Y aún el plan de Dios no ha finalizado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin Amén. robarle un Amén. peso a nadie, sin hacer nada deshonesto. Amén. Sin codiciarle nada a nadie. Uno mira este mundo y hay mucha gente con muchas opulencias, pero uno se pone a ver en detalle, pocos. Alguien me decía en estos días que un muchacho de 35 años compró esto y lo otro y cada poco de plata, legal. Pues puede ser, pero es que usted en 35 años de la nada no va a poder tener un capital de 10.000 millones de pesos, un poco más. Pero, ¿cómo es que dicen ustedes, libanillas, o cada quien se engaña con su qué? Pues que viene con su propia mentira. Con la mentira que lo hace más feliz. Y la gente, por tener los ojos en el mundo, claro, montó una empresa ya una facha y miran la empresa. No miran el proceso y ahí para atrás. No miran el retrovisor. No, ahora cualquiera no tiene ese dinero así, de la nada. Ahora en caso, ¿cierto? Ahora gente que Dios ha bendecido. Pero no todos los casos son semejantes, son iguales. Amén. Cuando olvidamos lo que Dios hizo, nos llenamos de duda, nos invade la ansiedad y perdemos la paz. Eso le pasa al ser humano, a cada uno de nosotros, cuando perdemos la memoria y dejamos de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y claro, nuestro futuro se vuelve incierto y nos llena de ¿qué? De duda, de ansiedad, perdemos la paz. Pero cuando en medio de la tormenta, bendito sea Dios, el Espíritu Santo, porque ni siquiera es Dios nuestro, nos recuerda el valor de lo que somos ¿qué? Hijos de Dios. Empezamos a mirar a Dios, al Padre, al Todopoderoso, y a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y en medio de ese proceso, nuestra fe se activa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En por lo menos creer que Dios está ya mirándonos desde el cielo y nos escucha. Y nuestro corazón se humilla delante de Dios, porque no solo recordar en Él, no, es humillarnos delante del Señor, de aquel en el cual tenemos fe para expresarle nuestra situación por la cual estamos viviendo. Y nuestra gratitud se enciende. Amén. Porque en medio de la humillación recordamos lo que Dios ha hecho y agradecemos, Señor, sé que lo harás otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Señor. Recordar es un acto espiritual. Es decirle a nuestra alma, Dios ya lo hizo antes, Dios lo hará otra vez. Demos fuerte aplauso. Amén, aleluya. Ese que hasta hoy nos ha sostenido, lo hará otra vez, como dice la canción. Sé, Señor, con fe, con un corazón contrito y humillado, Señor, tú lo harás otra vez. Para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Podemos ver que para Dios no hay nada imposible cuando miramos el plan de Dios en nuestras vidas. Cristo, la garantía eterna de que Dios cumple. Ahora bien, si alguna vez tuvimos duda de la fidelidad de Dios, miremos la cruz. Amén. Qué bueno para cuando tengamos nuestros hogares en el altar tener una cruz, porque eso no es un ídolo, es un símbolo. Amén. La cruz, porque allí nuestro Dios Todopoderoso entregó su vida por nosotros. Dice 2 Corintios 1:20. Cuando miramos esa cruz y recordamos a nuestro poderoso Dios, dice la palabra, ¿qué? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y esa cruz nos ayudará a recordar, aleluya, que Dios es grande y poderoso, que se entregó su propio Hijo para dar su vida por nosotros y darnos una vida nueva, y de levantarlo de los muertos. No tendrá el poder de hacer todo lo que quiera para nosotros. Jesús no fue una casualidad, fue un cumplimiento. Amén. Cada profecía que Cristo está profetizando en toda la Escritura, amén. Y luego el profeta Isaías es más contundente cuando dice que el niño nos es dado, aleluya, el Salvador de las naciones. Cada profecía fue cumplida, cada promesa que Dios hizo confirmada, y cada palabra del Señor hecha realidad. La cruz no solo nos salvó, la cruz nos dio la certeza de que Dios no falla. Amén. Amén. Y si Dios cumplió lo más difícil, que fue ¿qué? La redención del hombre, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y si vemos la Escritura, pocos fueron salvos. Amén. Porque una gran multitud fue que desobedezca. Y hoy en día vemos lo mismo. Dios cumplió a través de Cristo nuestra redención. Y en Él tenemos la fe y la certeza de que seremos siempre unidos al Señor y estaremos con Él por una vida eterna. Amén. Aleluya. Dios lo hizo real. Lo cumplió a través de Cristo. Qué dolor. Qué dolor. Cuando Cristo murió en la cruz. Porque los cielos y los reinos y todo se estremecieron. Yo me imagino el cielo lleno de ángeles a vengar la muerte del Hijo del Señor. Listos a la orden, preparados para venir a acabar con todo. ¿Cuánto lo creen? Pero se escuchó una voz desde la tierra en medio de su angustia
y de su agonizamiento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tocó el corazón del padre, porque a cualquier padre no le va a gustar lo que le hicieron a su hijo. Nosotros como padres no les gusta que metan con los hijos de uno. Imagínense lo que le hicimos al Señor Jesús. Imagínense el dolor de Dios de luchar por un pueblo una y otra vez y no encontrar sino una manera de salvar la redención del hombre a través de su hijo, y lo crucificamos, lo azotamos sobre él. Fue la causa de nuestro pecado, lo azotamos. Y no nos bastó con maltratarlo, azotarlo, golpearlo, escupirlo, humillarlo, sino quitarle la vida. Yo creo que la ira del Señor fue tremenda, pero a su vez su amor tan grande al escuchar la voz de Dios que le clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí se canceló una orden de acabar con toda esta humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, viendo estos grandes milagros de Dios, ¿cómo vamos a tener duda de que Dios cumplirá lo que nos ha prometido? Amén. Aquello que ha levantado profeta en esta casa y que viene preparando otra, que espero en el Señor se siga fortaleciendo, porque nos ha sorprendido gratamente. Sí. ¿Alguien pidió a ella? Así pues, hermanos, que la gratitud honra a Dios y transforma al creyente. Agradecer al Señor es honrar a Dios y transforma la vida de nosotros. Amén. ¿Quién es? Pero la ingratitud endurece el corazón del hombre, pero la gratitud lo sensibiliza. Amén. 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 La ingratitud endurece nuestro corazón. Y hay gente que no se sacia con nada, ¿cierto? Y a pesar de que se les ayude, el desagradecido, nada lo sacia. Nada lo sacia. Y por eso agradezco al Señor lo que decía mi mamá. Ya recibo la palabra. ¿Para qué? No porque tenga un corazón duro, sino para qué cambiar algunos comportamientos en pro de que de santificar este templo que se llama hogar. Amén. Porque otros no lo hacen y después más sus impulsos. Qué pesar. Y no es el propósito del Señor. Si fueran agradecidos, porque se siente que uno tiene obligación con ellos. Y a pesar de que, aunque la palabra manda a honrar a los padres, uno a la verdad no tiene obligación con nadie. Puede tener obligaciones, pues será si las cumple o no las cumple, nadie está obligado. Y si uno fuera agradecido en la vida, miraría con otros ojos y nos llevaría a tener más amor y compasión, ¿cierto? De una conducta diferente. Salmos 50, 23. En el ser agradecidos con el Señor, dice el salmista: el que sacrifica alabanza. ¿Qué dice la palabra? El que sacrifica alabanza, Amén. Me honrará. Mira que no están hablando de diezmos, de ofrendas, de holocaustos, de entregar casas, carros, becas, de muchas cosas. Los sacrificios al Señor, dice el salmista, son ¿qué? El corazón contrito y humillado. Ese no lo despreciará el Señor. El que sacrifica alabanzas al Señor está honrando. ¿Cuántos dicen amén? amén. Amén. Agradecer no siempre es fácil, eso es real. A veces es un sacrificio. Cuando no entiendes, agradeces. Cuando duele, agradeces. Cuando esperas, agradeces. Y en ese sacrificio ocurre algo poderoso. Dios
se revela de una manera más profunda. Amén. Amén. Mira lo que trae la obediencia al Señor, el honrar al Señor, el agradecer al Señor, que trae bendición. Bendición, una revelación poderosa de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso, amada familia, Dios ha sido fiel en lo que vistes y en lo que no vistes, en lo que entendiste y en lo que no comprendiste. Tal vez hoy no estés donde quieras estar, pero tampoco estás donde empezaste. Qué profundo eso, amén. Tal vez hoy no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde empezaste. Amén. Qué profundo eso. Aleluya. Y solo tienes una explicación. La palabra de Dios se ha estado cumpliendo en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios se ha estado cumpliendo. Se ha estado cumpliendo. ¿Entienden eso acá? La palabra de Dios se ha estado cumpliendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Que aún no hemos llegado al final. Se ha estado, o sea, sigue. Se ha estado, no dice se está. Se ha estado de proceso, se ha estado, continúa, se ha estado cumpliendo. Por lo cual el producto final no ha terminado. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Bendito sea el Señor. Hoy Dios no solo quiere que escuchemos esta palabra, quiere que respondas. Haz un inventario en tu corazón. ¿Qué promesa viste cumplida? ¿De qué te ha sacado Dios? ¿Dónde te sostuvo el Señor? Y levanta una gratitud que no dependa de lo que sientas, sino de lo que sabes. Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel en lo que ha cumplido, en lo que está por cumplirse, y lo que Dios nos ha sostenido. Dios ha sido fiel. Los invito, amados hermanos, a que nos pongamos por nuestros pies. Y quiero que cierren sus ojos allí en este momento. Y que allí recordemos y pensemos todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, por todo lo que Dios ha prometido en nuestras vidas, y de todo aquello que Dios ha prometido, que aquello se ha cumplido, de a dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos ha sostenido en medio de las dificultades. Que lo que Dios ha hecho está en proceso, porque Dios sigue obrando a nuestro favor. Y quiero que en esta mañana, en el nombre de Jesús, agradecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas, repitamos esta oración. Señor, hoy reconozco que tu fidelidad ha sido más grande que mis dudas. Padre, perdóname por las veces que olvidé agradecerte. Hoy levanto mi voz, no por lo que me falta, sino por todo lo que ya has hecho. Padre, Señor nuestro, gracias, porque tu palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo en mi vida. Afirma mi fe. Fortalece mi espíritu. Y enséñame a vivir agradecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un fuerte aplauso. Y familia, gracias por amar a Dios. Meditemos siempre en la palabra del Señor de día y de noche.
para que sea su Santo Espíritu guiándonos en medio del camino. Sean buenos, no tan buenos. Seamos siempre agradecidos porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos entonces a darle un fuerte aplauso al Señor. Con asiento vamos a cantar un cántico de pie como quieran. Un corito líbano, algo movidito, sin tanta bulla para que no tengamos dificultades. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Amén. Papi, ahora pues, venga pues, papito, que usted le toca, porque usted es el hombre del Señor, siervo de Dios. Ese es su ministerio. Guárdame. Señor y Dios, Señor y Dios, Señor y Dios, te damos gracias te damos gracias por este día tan precioso. por este día tan precioso Y hoy con acción de gracias y de condición de gracia. te exclamamos, Señor, nuestra gratitud, porque con nada nos has faltado, Dios. Padre, has provisto todo Todo cuanto hemos necesitado cuanto hemos necesitado y aún mucho más. y aún mucho más. Te damos gracias, Te Señor, damos gracias por la Señor, economía por la con economía la cual nos has ayudado, con la cual nos has ayudado, por el pan diario de cada día por el pan diario de cada día y por todo, Señor, y por todos los Señor, anhelos de nuestro corazón. los anhelos de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te honramos con los diezmos y las ofrendas, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad,
bendiga y nos guarde y el Señor haga resplandecer su rostro a favor de todos nosotros. Amén. Y se extienda a las familias de todos y cada uno de nosotros en esta semana, en el nombre de Jesús. El Señor ponga barrera, ponga escudo alrededor nuestro, nos abrigue bajo sus alas como sus polluelos y veamos en el Señor cada una de sus promesas cumplidas, su bendición y su protección en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.